instituto nos va a estar diciendo ya en la medida en que vayan saliendo estos requisitos temáticos para que nosotros vayamos incorporando esto dentro de las metodologías y vayamos teniendo en cuenta o evaluando qué temas nos hace falta incluir dentro de la metodología y lo vayamos adelantando. Dentro de ejemplos de los requisitos temáticos que van a salir, como les decía, ciberseguridad ya está en revisión. Tenemos uno de sostenibilidad, otro de gobierno corporativo, otro de gobierno de TI, de gestión de riesgo de fraude y gobierno corporativo. Estos son ejemplos, ¿no? Porque hay otros adicionales que van a estar saliendo. Ahora sí, digamos que enfocándonos en dominio 4, que es el que nos corresponde en este espacio. Como les decía, este dominio, pues digamos que corresponde en su mayor proporción la responsabilidad al director de auditoría interna, em, de conformidad con el Estatuto de Auditoría Interna, las normas globales de auditoría. Esta responsabilidad incluye la planificación estratégica, la obtención de recursos, la comunicación con las partes interesadas y la garantía de mejora del desempeño de la función, que son todos los temas que venimos haciendo en las evaluaciones internas y externas de calidad. Ahora ya digamos que centrándonos en el principio 9 contempla 5 normas específicas que corresponden básicamente a que, digamos que acá nos habla específicamente de la planificación estratégica. El director de auditoría interna debe elaborar un plan estratégico para asegurar que la función de auditoría interna cumpla su mandato y se posicione a largo plazo. Entonces, acá hay algo que es importante y es que en las normas 2017 no estaba, digamos que explícito el que se hiciera una planeación estratégica, ¿sí? Teníamos implícito la responsabilidad, pero no estaba explícito. Acá estas normas ya nos incluyen el tema como ya obligatorio, ¿sí? Y es un tema que debemos empezar a abordar. Es muy importante que las funciones de auditoría interna, que en este momento no tengan un plan estratégico, empiecen a trabajar en ello, porque realmente es uno de los requisitos importantes que nos está pidiendo estas nuevas normas. Dentro de ya el principio tenemos entonces la primera norma, que es la 9.1, que se refiere a el adecuado, al conocimiento que debe tener el departamento, el director de auditoría interna de los procesos de gobierno, gestión y control. Esto es súper importante y pues esto lo veníamos haciendo realmente antes, pero aquí ya nos da digamos que unos lineamientos para hacerlo, digamos, para cumplir con las normas. Es importante que el director de auditoría interna tenga claro cómo la empresa establece sus objetivos estratégicos. Si sí tiene una adecuada planeación estratégica, si está haciendo una supervisión adecuada de sus procesos de gestión de riesgos y de control, si tiene áreas específicas dentro de la compañía que le apoyen en esta tarea de supervisión adecuada, si tiene, digamos que una cultura ética adecuada, si, bueno, digamos que todo lo que es necesario para que el departamento, o bueno, el área, la función de auditoría interna tenga la foto completa de la compañía y pueda, con base en toda esta información que recoge, definir el plan estratégico de auditoría interna y a su vez el plan de auditoría para el periodo que siga. La norma 9.2 nos dice que el director de auditoría interna debe desarrollar e implementar una estrategia para la función de auditoría interna. Esto, como les decía antes, no estaba explícito en las normas, ahora ya nos está exigiendo.
Esta planeación estratégica de la función de auditoría, pues debe estar alineada con los objetivos estratégicos de la compañía. Debe tener en cuenta las expectativas del comité de auditoría, de la alta dirección y de todas las otras partes interesadas, eh, como por ejemplo los entes de control. Debe contar con una visión y objetivos estratégicos a largo plazo. Y aquí cuando hablamos de una visión, nos referimos a describir el futuro, el estado deseado que queremos de la función de auditoría interna en los próximos 3 a 5 años. Esta planeación estratégica debe tener pues digamos que ya no lo exige la norma y es tener unas iniciativas que apalanquen el avance de esa estrategia. Normalmente lo que se hace es definir los temas con la metodología o hacer la planeación con la metodología que se decida. Puede ser, digamos, el Balance Scorecard o otro tipo de metodologías donde definamos áreas en las cuales vamos a enfocar nuestros esfuerzos y para llegar a cumplir con las metas que definamos y las expectativas del comité de auditoría a 3 a 5 años. Estas iniciativas normalmente lo ideal es que tengan dentro de la función, si es una función ya estructurada con un nivel de madurez alto, pues que se tengan responsables por cada iniciativa. Por ejemplo, si vamos a definir una iniciativa que tenga que ver con comunicación eficaz dentro de la empresa, pues definir cuáles van a ser los objetivos para lograr, qué queremos lograr con esta iniciativa, dejar un responsable de la iniciativa y poder llevar avances y irlos llevando pues a la administración, a la alta dirección o al comité de auditoría en la medida en que vayamos avanzando. Este plan estratégico debe ser flexible, debe adaptarse a los cambios que se vayan presentando en la compañía, en el país, temas normativos, eh, no sé, expectativas de los miembros del comité de auditoría, cambios en la administración, incluso pues el mismo cambio del director de auditoría interna pues hace que la estrategia se redefina, se revise y se ajuste. ¿M? La norma 9.3 nos habla de que el director de auditoría interna debe establecer metodologías para guiar la función de auditoría interna hacia el logro de la estrategia, el cumplimiento del plan de auditoría y también el cumplimiento de las normas. Este tema de la metodología, pues tampoco está tan explícito en las normas anteriores, aquí ya no lo deja explícito también y nos dice que es importante que el director de auditoría interna evalúe frecuentemente la eficacia de las metodologías aplicadas y actualizarlas cuando sea necesario. Pues sé por experiencia que en algunas empresas este tema de la metodología no está tan organizado, Sí, documentado. Entonces, este es un tema que es importante que también revisemos, pues cada función de auditoría revise y establezca cuáles son las brechas que tiene y irlas ajustando. Y en el caso que no tengan metodologías, pues es importante ya empezarlas a dejar documentadas y listas para que en cualquier persona que llegue tenga la información. El contenido y el nivel de detalle de la metodología pues varía de acuerdo al tamaño de la compañía, al nivel de madurez que tenga la función de auditoría. Esto es algo que se debe evaluar acá cuando hablábamos de el conocimiento de los procesos también de la compañía, pues ver qué tan maduro también está la empresa y hasta dónde nosotros también debemos avanzar en estos temas. Es importante que los auditores internos estén capacitados en la metodología, pues para que la misma sea aplicada de forma consistente y adecuada.
Los motivos de la actualización pues pueden ser muchos, pues pueden ser ya modificaciones en las mismas normas, lo que está pasando en este momento, las áreas, las funciones de auditoría que en este momento tienen sus manuales y han sido muy juiciosos, pues lo ideal es que revisen qué cambios deben hacerle a las metodologías de acuerdo ya al nuevo marco. Pueden haber cambios también por requerimientos legales o por aspectos tecnológicos, cambios del director de auditoría o del presidente de la compañía, de los miembros del comité, o bueno, cualquier cambio que haya es importante revisar si tiene un impacto en la metodología también. La norma 9.4 nos dice que el director de auditoría debe desarrollar un plan de auditoría interna que apoye el logro de los objetivos de la empresa. Acá es importante pues que en este plan de auditoría se tengan en cuenta las estrategias, objetivos y la evaluación de riesgos que hicimos, pues que mencionábamos en la norma 9.1, donde hacíamos una comprensión de los procesos de gobierno, de gestión de riesgos y de control y tener en cuenta toda esa información que recogimos para desarrollar, para definir el plan de auditoría del periodo. Tener en cuenta, y esto es muy importante, tener en cuenta las expectativas de los miembros del comité de auditoría y de la alta dirección. Esto es muy importante, es relevante. Debemos también considerar los diferentes servicios prestados por auditoría interna. Entonces, acordémonos que los diferentes servicios, pues dependiendo de la compañía, pues podemos tener servicios de aseguramiento y de asesoramiento, como lo llaman ahora las nuevas normas, o también tener servicios adicionales, como por ejemplo, si estamos encargados de procesos de segunda línea o de investigaciones de línea ética, todo esto debe considerarse en el plan de auditoría del año. Considerar en el universo de auditoría también temas de tecnología de la información, temas de fraude, tener en cuenta la eficacia de los programas de cumplimiento y ética, áreas de alto riesgo y las expectativas o la información que hayamos tenido, las conversaciones con los miembros del comité de auditoría y la alta dirección. Acá algo que es importante y que digamos que también mencionan en varios aspectos la norma es que este plan debe ser dinámico. Debe informarse al comité de auditoría los cambios significativos periódicamente. Bueno, la norma 9.5 nos habla de que el director de auditoría interna debe coordinar con otros proveedores internos o externos de aseguramiento. Esto ya venía en las normas, solo que aquí lo enfatiza también y lo aclara. Eh, Acá en este punto, digamos que ya en la práctica, lo ideal es que la compañía tenga un mapa de aseguramiento donde estén claras las funciones de aseguramiento por cada una de las líneas, cuáles van a ser las de primera línea, las de segunda línea y las de tercera línea, que es auditoría interna y considerar la posibilidad, digamos que esto es parte del análisis que debe hacer el director de auditoría interna y es hasta dónde puede considerar la posibilidad de confiar en el trabajo de otras áreas de aseguramiento. ¿Esto de qué depende? Pues depende mucho ya en el análisis que hagamos y las conclusiones que hayamos obtenido, si vemos que el área, las personas del área cuentan con experiencia y personal calificado para llevar a cabo las funciones, si tienen una metodología adecuada, si los hallazgos y las conclusiones que ellos pues vienen emitiendo son razonables y se basan en evidencia suficiente. Entonces es importante hacer esa evaluación para poder definir si
auditoría interna va a confiar y va, digamos que a coordinar trabajo con otras áreas de aseguramiento. Esto es importante en el punto anterior donde decíamos el plan de auditoría interna, tenerlo claro porque pues esto va a definir también hasta dónde va a ir el alcance de los temas que estén, digamos que cubiertos de alguna forma por áreas, por otras áreas de segunda línea o incluso de tercera línea, digamos, de entes de controles o revisoría fiscal en Colombia. Tenemos también revisoría fiscal, entonces revisar hasta dónde también podemos coordinar trabajo con estas otras pues áreas de aseguramiento o empresas de aseguramiento. Hay países donde no hay revisoría fiscal, pero sí tienen auditorías externas, entonces también hay que revisar hasta dónde se puede confiar en ese trabajo para no duplicar esfuerzos, ¿no? Bueno, ahora pasemos al principio 10 que corresponde a la gestión de los recursos. Acá básicamente nos dice que para que el director de auditoría interna pueda llevar a cabo su plan estratégico y cumplir el plan de auditoría, pues debe contar con unos recursos tanto financieros, humanos y tecnológicos. Acá cuando decimos gestión de recursos financieros, básicamente, pues es que la función tenga un presupuesto definido, ¿no? Que tenga recurso humano, que tenga, sí, así lo define el director de auditoría, pues apoyo de terceros en algunos temas de pronto demasiado especializados, capacitación para las personas que hacen parte del equipo, tener también, digamos que incluido dentro de estos recursos financieros la adquisición de tecnologías y herramientas. Y es importante que este presupuesto sea presentado al comité de auditoría y aprobado por ellos. Esto es importante porque, pues digamos que cuando ya lo tenemos aprobado por el comité, pues ya no va a haber posibilidad que la administración, pues digamos que pueda destinar los recursos a otros temas y de pronto decir que los temas de auditoría no son tan relevantes y pues digamos que hacer un cambio del presupuesto hacia otros temas. Entonces, esto es súper importante. Sí, el área de pronto no cuenta y eso es, pues digamos, es normal en muchas áreas que no son tan estructuradas, que no cuentan con un presupuesto adecuado o con el apoyo del comité y de la administración, pues es importante que el director de auditoría comunique esto que el director de auditoría lo comunica al comité de auditoría y a la alta dirección y pues digamos que quede claro el impacto que esta limitación puede tener para poder cumplir con el plan estratégico y el plan de auditoría. La norma 10.2 nos habla de la gestión del recurso humano. Acá es importante garantizar que la función de auditoría interna cuente con el recurso humano apropiado y suficiente para lograr el cumplimiento del plan. Cuando decimos apropiado, pues son personas que tengan los conocimientos necesarios en los temas en los que vayan a cumplir su función y suficientes es que el número de personas sea suficiente para abarcar todos los temas que hayan quedado incluidos en el plan. En caso de que los recursos no sean suficientes y apropiados, pues el director de auditoría interna debe determinar cómo desarrollará el plan. Si va a tener apoyo de áreas de segunda línea o de terceros, ¿sí? Porque no necesariamente pues todas las actividades deben ser desarrolladas por auditoría interna, ¿sí? Entonces, como les decía, nos podemos apoyar en áreas de segunda línea o hacer contrataciones con proveedores externos que nos
apoyen en temas, no sé, por ejemplo, si tenemos una revisión de algún tema de, no sé, una reserva técnica, que es un tema muy especializado donde necesitamos un actuario, pues hay que evaluar, necesitamos contratar un actuario y tenerlo en la nómina todo el año o contratamos una firma especializada que nos haga la revisión puntual y simplemente, pues digamos que cubrimos el tema y lo abarcamos, pero sin necesidad de hacer una contratación al interior. Esos son los temas que hay que revisar bien durante ya la planeación estratégica. Recurso tecnológico, pues esta norma nos invita a que hagamos una revisión periódica de la tecnología que la función de auditoría interna está utilizando y evalúe si esta tecnología es la adecuada para cumplir el plan estratégico eh, y el plan de auditoría del año. Entonces, aquí es importante que el director de auditoría defina una hoja de ruta de transformación digital y revise, pues, qué necesita, qué tiene y qué necesita adicional. No necesariamente todo se tiene que contratar, ¿no? Hay temas que, pues, hay que revisar muy bien dentro de la misma empresa y hacer un mapeo de las tecnologías que la misma empresa ya tiene y ver cómo nos podemos apoyar en esas tecnologías, pues, para cumplir nuestros objetivos. Pero eso, como les decía, es parte del conocimiento que hay que tener tanto de la empresa como de nuestros propios procesos. Cuando se implementan nuevas tecnologías, pues es importante capacitar a los auditores para lograr una óptima utilización de estas tecnologías. Bueno, viene el principio 11 que se refiere a la comunicación eficaz y nos dice que para que se cumpla lo exigido por las normas, pues este tema debería dejarse como una iniciativa dentro del plan estratégico de auditoría interna. Y es importante definir las estrategias de comunicación que vamos a emplear dependiendo el grupo de interés. Entonces, aquí lo que se recomienda es tener un protocolo de comunicación donde definamos claramente el tipo de comunicaciones que vamos a tener, a quiénes van a ir dirigidas esas comunicaciones y digamos que temas específicos que ya les voy a explicar. En la norma número 11.1, pues nos habla básicamente que el director de auditoría debe definir un enfoque para que la función de auditoría interna fortalezca las relaciones y genere confianza de los stakeholders. Entonces, acá nos invita a la norma a que fortalezcamos nuestra comunicación con los diferentes stakeholders y nos habla de tener, digamos que, medios de comunicación, tanto formales como informales. Pues la comunicación formal, pues son las reuniones, las presentaciones en los comités, las presentaciones de los informes, las reuniones de conocimiento de procesos, pero hay otro tipo de reuniones que podemos organizar y son reuniones informales donde pues hablemos periódicamente con las personas, les indaguemos sobre sus preocupaciones, qué les está preocupando, si tienen riesgos que estén identificando o simplemente pues digamos que para acercarnos a ellos y que lograr una mayor cercanía y confianza, que esto es muy importante, digamos que para lograr que se cumplan los objetivos y pues que lograr el apoyo también de las personas de las diferentes áreas. Es importante también mantener reuniones frecuentes con los miembros del comité de auditoría, con la administración, pues para que ellos conozcan qué actividades estamos llevando a cabo, también para contarles de pronto nuestras preocupaciones y revisar con ellos algunas, si ha habido limitaciones en temas que nos puedan impactar en el cumplimiento de nuestro plan y pues lograr el apoyo de ellos también.
En la norma 11.2 nos dice que el director de auditoría interna debe promover una comunicación efectiva. Cuando hablamos de comunicación efectiva, pues digamos que quiere decir que la comunicación sea, por un lado, precisa, que sea clara, concisa, que tengamos comunicaciones constructivas y oportunas. ¿M? Cuando hablamos de preciso, pues digamos que se refiere a que lo que nosotros plasmemos en nuestras comunicaciones, bien sea verbales o escritas, sea fiel a los hechos observados, ¿sí? O sea, que no estemos diciendo cosas que no corresponden a la realidad. Clara, pues que sea fácilmente entendible por cualquier persona, que en la medida de lo posible no tenga lenguaje técnico, pues solamente cuando es necesario, ¿no? Porque no siempre es necesario. Entonces, digamos que lo aconsejable es evitar ese lenguaje técnico, a no ser que sean áreas demasiado técnicas donde necesariamente hay que utilizarlo. Él nos habla que las comunicaciones deben ser concisas, evitar explicaciones innecesarias, también constructivas. Esto, digamos que es muy importante porque para las partes interesadas es importante que nosotros ayudemos también y que no solamente hablemos de lo malo, sino también que les recalquemos las cosas positivas que están haciendo. Expresarnos en un tono colaborativo que facilite la colaboración. Esto es muy importante y también facilita el que logremos que las personas nos ayuden y digamos que podamos lograr agregar valor con ayuda también de los mismos dueños de proceso, ¿no? Que digamos es lo ideal. Las comunicaciones deben ser oportunas y ese es un tema demasiado importante porque finalmente el que la comunicación sea oportuna depende que las acciones de mejora, pues digamos que se implementen rápidamente. Aquí algo que nos decía Jorge Vadillo en Enclay y que me pareció muy, digamos que importante y por eso quiero compartirlo con ustedes, es que realmente la entrega oportuna no mejora un mal informe, pero la entrega inoportuna sí daña un buen informe. Entonces, acá lo que vemos es que hasta el mejor informe que tengamos, si llega tarde, se daña. Entonces, digamos que es un punto demasiado relevante dentro de la comunicación, la oportunidad. La norma 11.3 nos habla de que el director de auditoría debe comunicar los resultados de los servicios de auditoría al consejo y la alta dirección periódicamente. Esto es muy importante y les decía, dentro de la comunicación es importante tener este tipo de conversaciones con ellos periódicamente y también asegurar que las comunicaciones finales, ya los informes, se difundan a las partes apropiadas. Y cuando decimos partes apropiadas es el que deba tener la información, no enviar el informe de pronto a personas que no les corresponde llevar a cabo o definir acciones de mejora, o personas que por algunas circunstancias no deberían tener acceso a esa información. Dentro de las consideraciones para la implementación, como les decía antes, el instituto nos sugiere también que dentro de nuestras comunicaciones incluyamos el desempeño satisfactorio de los procesos, o sea, no centrarnos solamente en lo malo, sino también en lo que están haciendo bien y, o por otro lado, también hacer análisis de causa raíz y llegar a verificar o a informar si esas acciones que se están definiendo, si están apuntando al cierre de las brechas, ¿no? Y a la causa raíz realmente del hallazgo que tengamos o de la debilidad de control identificada.
La norma 11.4 nos habla de los errores y omisiones. ¿Esto a qué se refiere? Que si, dado el caso, alguna comunicación que hayamos entregado tiene o nos damos cuenta posteriormente que esa comunicación tenía un error o una omisión significativa, pues el director de auditoría interna debe comunicar la información corregida oportunamente. O sea, aquí nos invitan a que esto sea rápido, a que lo corrijamos y no, pues digamos que la opción no es quedarnos callados, sino obviamente tratar de informarlo rápidamente. Esto no está mal, digamos que somos seres humanos, nos podemos equivocar, no es lo ideal, pero en caso de que ocurra, debemos emitir una comunicación, pues informando cuál fue el error o la omisión que se cometió en el informe. Y eh, pues digamos que en caso de que esto ocurra, es importante que dentro de la misma función de auditoría se haga un análisis de causa raíz y se revise pues la causa de este error y pues se definan acciones al interior de la función de auditoría para que este tipo de situaciones no se vuelvan a presentar. Em, es dentro del protocolo de comunicación que les mencionaba antes, es importante que estos criterios queden claros, ¿no? O sea, en qué casos vamos nosotros pues digamos que a sacar una nueva comunicación, si vamos a definir, no sé, si es un error grave, en qué casos es un error grave o en qué casos vamos a emitir una nueva comunicación. Si podemos decir de pronto si es un tema relevante a nivel de consecuencias legales o si la información cambia, porque de pronto lo hicimos sobre una información provisional y ya al sacar la información definitiva, digamos que el hallazgo, pues digamos que cambia, es importante informarlo. La norma 11.5 nos habla sobre comunicar la aceptación de los riesgos. ¿No? Acá es importante que cuando el director de auditoría interna determine que la gerencia está aceptando niveles de riesgo que excedan la tolerancia o el apetito de riesgo de la organización, pues se comunique a los niveles que corresponden. Lo ideal, y esto pasa, digamos que si estamos auditando un área específica y vemos que el gerente encargado de esa área está, digamos que asumiendo riesgos por encima de ese apetito de riesgo, debemos pues escalarlo inicialmente a la alta dirección de la empresa, pues para que se tomen las medidas. Y si vemos que la alta dirección tampoco toma las medidas necesarias, pues se debe escalar al nivel de comité de auditoría. Y es importante que definir, pues, si la empresa tiene procesos de gestión de riesgos definidos, donde esté claro el apetito, porque no todas las empresas tienen áreas tan estructuradas de segunda línea, donde se tengan estos datos o ya, digamos que claros. Si ese es el caso de la empresa que no lo tiene tan estructurado, pues este tema se tiene que conversar con los miembros del comité de auditoría para definir con ellos cuál va a ser el nivel de riesgo aceptable, ¿no? Y pues a partir de ahí decir, bueno, cuáles son a partir de qué nivel vamos a informarles a ellos y eso también debería estar en el protocolo de comunicación. El principio 12 nos habla de mejorar la calidad y acá nos dice que el director de auditoría interna es el responsable de la conformidad con las normas, la mejora continua del desempeño de la función de audit y la mejora continua del desempeño. Este tema de la medición del desempeño es un tema que venía en las normas anteriores, pero digamos que también implícito, no era tan explícito. Aquí ya las nuevas normas nos lo dejan clarísimo y es que cuando hagamos evaluaciones internas de calidad, pues debemos evaluar
que estemos cumpliendo con las normas, pero adicionalmente revisar el avance de los objetivos de desempeño que hayamos definido también dentro de nuestra planeación estratégica y que deben estar revisados también con el comité de auditoría eh, y con la alta dirección. También, digamos que acá dentro de las evaluaciones internas nos dice que pueden ser evaluaciones o autoevaluaciones que hagamos directamente dentro de la función de auditoría interna o pueden ser también evaluaciones realizadas por personas de otras áreas de la empresa, obviamente con los conocimientos suficientes como para poder llegar a evaluar pues el cumplimiento de las normas y los objetivos de desempeño de la función de auditoría interna. Una vez tenemos la evaluación interna de calidad, el resultado se debe presentar al comité de auditoría y establecer planes de acción para cerrar las brechas que se hayan identificado frente a las normas. La norma 12.2 nos habla sobre la medición del desempeño y nos dice que el director de auditoría interna debe definir objetivos para evaluar el desempeño de la función, teniendo en cuenta también las expectativas del comité de auditoría. Los objetivos de desempeño deben hacer parte de la estrategia de la función de auditoría interna y es importante definir una metodología para su medición, evaluar los avances hacia el logro de los objetivos. La norma 12.3 nos habla sobre la supervisión y mejora del desempeño de los trabajos. Acá nos dice que el director de auditoría interna y las personas que hagan parte de la función, que tengan funciones de supervisión, pues deben establecer estrategias para la supervisión de los trabajos, evaluaciones de calidad y el desarrollo de las competencias de los auditores. El supervisor del trabajo debe orientar a los auditores hacia el cumplimiento, verificar sus papeles de trabajo, verificar que estos papeles de trabajo, digamos que estén adecuadamente soportados y que se tenga la evidencia suficiente para respaldar los hallazgos de auditoría. Este grado de supervisión, pues como todo lo que hemos venido conversando, depende mucho del nivel de madurez que tenga la función de auditoría interna. Y acá otro tema importante es que el director de auditoría interna debe asegurar que la evidencia de supervisión se documente y conserve de acuerdo con la metodología definida. Este es un tema que debe estar incluido en nuestra metodología claramente cuál va a ser el nivel de supervisión también de todo el trabajo que se hace en auditoría. Bueno, hasta acá tenemos ya lo que corresponde al dominio 4. No sé, Erika, si tenemos preguntas en el chat y las vamos resolviendo. Hola, Carmen. Sí, por aquí estaban escribiendo. Bueno, Juan Carlos Meneses está escribiendo bastante. Juan Carlos, una consulta, que creo que la pregunta nos quedó como cortada acá, dice, ¿cuál es la salida de la planificación estratégica principio 9? ¿Cuál es la que? ¿Cuál es la salida de la planificación estratégica, entre paréntesis, puso principio 9? ¿Cuál es la salida? No, no te entiendo. Sí. Juan Carlos, ¿me puedes por favor aclarar la pregunta? ¿Puedes abrir el micrófono? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Cuando yo te pregunto la salida es todo, estoy viéndolo como un proceso. Y entonces el proceso tiene unas salidas. Una de ellas puede ser el plan de auditoría, pero realmente, ¿cuál es la salida más importante de ese tema? ¿Cuál es la Aquí salida me hablas del hablando plan de... estratégico, ¿sí? Sí, 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 sí. Sí.
Ok, sí, el plan estratégico, digamos que como está concebido, es, digamos que similar. Cuando nosotros hacemos nuestro plan de auditoría interna, definimos tenemos ya unos lineamientos, ¿no? Entonces partimos de los procesos, de las expectativas de los stakeholders, ¿sí? Y hacemos una documentación de el plan de auditoría. Ya cuando hablamos de plan estratégico, la salida ya es cuál va a ser tu plan. Entonces, digamos que obviamente eso tiene un proceso, ¿no? Que hablábamos ahora de conocer cuáles son los procesos de gobierno, riesgo, control. Vas a cumplir todos los pasos que te da la norma y la salida es ya cuál va a ser tu plan, es decir, cuál va a ser tu ruta, ¿sí? Cuáles son los objetivos, los temas en los que te vas a enfocar estratégicamente, no sé, entonces tú dices, voy a trabajar en mejorar las capacidades analíticas de mi equipo y lo voy a hacer haciendo A, B, C, ¿sí? Capacitándolos, obteniendo herramientas, creando un equipo dedicado a este tema, no sé, digamos que las estrategias que tú defines, pero la salida es ya el documento donde tú defines claramente cuáles van a ser tus objetivos y cómo vas a llegar a ellas, las estrategias, aquí hablábamos también de cuáles van a ser em, las iniciativas que vas a tener para cumplir cada uno de los temas. Entonces, si para ti es importante, o bueno, ya dentro del análisis que se hizo, es importante, por ejemplo, fortalecer los temas de tecnología de la información, ¿sí? Voy a desarrollar competencias en los auditores para que hagamos auditorías continuas, ¿sí? Auditorías continuas. Entonces, para hacer eso, ¿qué debo tener? ¿Sí? Entonces, la salida es un documento donde ya plasmes todo esto y esté revisado aprobado por el comité de auditoría, porque esa es tu ruta y en base a eso defines tu plan del año o el plan, pues lo normal es, lo ideal es que sea un plan de 3 a 5 años para que tú puedas abarcar todo lo que pues debes hacer. Vale. Listo. Ok, hay varias preguntas. Dice Brian Omar Ramírez dice, ¿cómo nos aseguramos que nuestro PAM se garantiza la supervisión y mejora de desempeño? ¿Que nuestro qué? ¿Cómo nos aseguramos que nuestro PAM se garantiza la supervisión y mejora de desempeño? ¿Nuestro PANCE? Programa de aseguramiento de mejora de la calidad. Ah, el PAMEC, ¿sí? Eso. Ah, ok. Ah, ok. Bueno, digamos que dentro de las normas, en el principio 12 hablamos de evaluación interna de calidad, ¿sí? Esto pues es parte del PAMEC, ¿cierto? Entonces digamos que nos aseguramos, pues digamos que tenemos que tener muy claras cuáles son los lineamientos de las normas y hacer una revisión periódica de cómo venimos cumpliendo con cada una de las normas, ¿sí? Actualmente pues estamos con el marco 2017 y a partir de enero, pues vamos a tener este marco 2024. Pero lo ideal es que tú tengas un detalle de los requisitos obligatorios inicialmente, digamos que puedes establecer, digamos que pasos para ir cumpliendo. Primero, pues todo lo obligatorio. Después puedes ir subiendo de nivel a temas que son mejores prácticas para llegar a un nivel de madurez más alto, ¿no? Pero es que tú, pues en la medida de lo posible, tengas un equipo dedicado con la experiencia y ojalá certificado que te haga las evaluaciones internas y en la medida en que vas identificando brechas, ir estableciendo planes de acción para ir cerrando esas brechas, ¿sí? Y que te vayas preparando para una evaluación externa, ¿no?
Gracias, Carmen. Acá hay otra pregunta. Dice Claudia Gudelo. Buenas tardes. ¿En qué consiste el plan de auditoría dinámico? Dinámico. Sí, señora. Ok. Sí, cuando hablábamos de un plan de auditoría dinámico, es que tú no lo dejes en piedra, ¿sí? Digamos que antes, y lo digo por experiencia, uno hacía su plan de auditoría y eso era, no se podía mover, ¿sí? Ahora lo que invitan las normas, y pues ya hace rato, eso no es nuevo, es a que vayamos adaptando nuestro plan a los cambios que se vayan presentando, bien sea en los mismos, en los procesos de la compañía, en los cambios de administración, en los cambios normativos, en los riesgos, ¿no? Porque van saliendo riesgos emergentes, nuevos riesgos de negocio, entonces es importante que este plan se vaya ajustando, ¿no? Lo ideal es irlo revisando cada 3 meses y ver si debemos hacer algún cambio, pues obviamente justificado, porque estos cambios deben estar también aprobados por el comité de auditoría y deben estar debidamente justificados. Gracias, Carmen. No me que están enviando más preguntas. Dice Juan Carlos Centeno. Hola, ¿cómo podemos enfocar nuestro plan de auditoría interna en los riesgos propios de la operación con el fin de aprovechar mejor los recursos que disponemos? ¿Cómo podemos qué, Erika? No te entendí la primera parte. ¿Cómo podemos enfocar nuestro plan de auditoría interna en los riesgos propios de la operación con el fin de aprovechar mejor los recursos que disponemos? Sí, lo ideal es que nuestros recursos, digamos que esa es parte del análisis que debemos hacer para definir el plan, es enfocarnos en los riesgos altos, ¿sí? Que tenga la empresa, ¿sí? Entonces, dentro de la definición del plan, hacemos un mapeo de todos los riesgos y tenemos que, pues digamos que sí o sí, enfocar los esfuerzos en los riesgos extremos y altos, ¿sí? Obviamente lo que les decía es que una forma para garantizar el cubrimiento y en áreas de pronto que no estén con una estructura tan robusta, podemos, digamos que, revisar la posibilidad de confiar en el trabajo de otras áreas, ¿no? Digamos que para tener un aseguramiento mayor o un cubrimiento mayor de los riesgos, del análisis de los riesgos en la empresa. Entonces, en esos casos se evalúa si hacemos una evaluación compartida, digamos que con alcances diferentes entre las áreas de segunda línea, puede ser riesgos, cumplimiento, o otras áreas como calidad donde podamos, digamos que dar un cubrimiento mayor, pero no necesariamente todo es de auditoría interna, porque pues no es fácil, pero si deciden hacerlo de esa forma, nos tenemos que enfocar en los riesgos altos y extremos que tengamos en ese momento. Gracias, Carmen. Por aquí el señor Jairo Prieto tiene la mano levantada. ¿Se puedes abrir el micrófono, por favor? Eh, sí, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, señor. Quisiera saber si uno tiene algún proceso de revisión en lo que resta de este año por parte de un tercero de calidad. La normativa con la cual debe ser evaluado es la del 2017 Sí, o la que nos estás compartiendo. sí, 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 sí. Por ahora, por lo que resta de este año y todavía incluso por un periodo que el instituto nos va a decir, digamos, exactamente hasta cuándo, seguimos con la norma 2017. Digamos que ya las evaluaciones, el instituto nos va a decir a partir de cuándo se van a hacer con 2024, ¿sí? Pero por ahora lo que se haga, lo que se está haciendo en este momento es con la norma actual que es 2017. Lo mismo los exámenes CIA. Perfecto, gracias. Gracias, Carmen. Listo. Bueno, tenemos espacio todavía para dos preguntas más. Te voy a leer aquí. Dice Verónica Orellana.
Buenas tardes. En un corporativo con empresas con diferentes grados de madurez, ¿cómo lograr un plan estratégico adecuado y que cubra los riesgos altos? Bueno, digamos que eso ya hace parte de la estrategia que se defina, pero digamos que en ese tipo de compañías donde hay corporativos, normalmente lo que se hace es que, no sé, si de pronto tenemos un equipo pequeño en Panamá, y el corporativo está en Bogotá, ¿sí? Y tienen un equipo robusto en Bogotá. Entonces pueden es definir, complementar el trabajo. Digamos que la persona que esté, o el equipo de trabajo que esté eh, en Panamá, lo que pueden hacer es enfocarse en temas de aseguramiento, en temas normativos de alto riesgo, ¿sí? Y tener un apoyo desde el corporativo en otros temas, no sé, en auditorías continuas, de pronto que el corporativo tenga un equipo robusto de sistemas, de evaluaciones de tecnología que puedan soportar a los equipos de otras regiones, ¿sí? Lo ideal es que tengan, digamos que apoyo del corporativo para que en las otras regiones también puedan dar alcance y cubrir los temas de alto riesgo. Pues esa es una sugerencia, ¿no? Pero digamos que ya tendrían que evaluarlo ya directamente con el conocimiento de la empresa, pues, y de los procesos. Gracias. Pregunta Jesús Ruiz. Siendo revisoría fiscal parte del mapa de aseguramiento y dado que generalmente son Big Four, ¿qué documento debe existir relacionado con la verificación de la metodología que utilizan ellos? ¿Esto no sería restringido por ellos? Sí, normalmente las Big Four o, bueno, los revisores fiscales no entregan información de metodologías. Esto normalmente, bueno, no conozco el primero que lo haya hecho porque pues obviamente ellos tienen su información eh, muy resguardada. Lo que decía yo cuando mencionaba los temas de revisoría fiscal es que hay temas que incluso eso se conversa con el revisor fiscal, se hacen revisiones de entendimiento, y eso es parte también de lo que está dentro de comunicación, es revisar con ellos, pues, qué alcance le van a dar a algunos temas y definir si vamos a, digamos, a confiar de alguna forma en el trabajo de ellos o no, porque pues, digamos que los revisores fiscales, su mayor o su responsabilidad principal es pues emitir un concepto sobre la razonabilidad, un dictamen sobre la razonabilidad de los estados financieros, ¿sí? Entonces, digamos que lo que podemos llegar a soportar son, si ellos tienen, no sé, áreas especializadas que hacen evaluación de riesgo financiero y entregaron un informe a la administración y nosotros tenemos acceso a ese informe y vemos que se establecieron planes de mejora adecuados para cerrar esas brechas, entonces podemos es llegar a revisar y determinar un alcance menor de nuestra parte, ¿sí? Pero pues sí, obviamente el tema de metodologías y eso, pues no, ellos no las entregan normalmente, a no ser que sean auditorías externas contratadas por el director de auditoría interna, donde el director de auditoría interna sí puede exigirles entregar los papeles de trabajo y toda la metodología, ¿sí? Dentro del contrato, dentro de digamos, la contratación, eso se puede exigir. Pero al revisor fiscal no, porque pues ellos tienen funciones diferentes, entonces ahí no aplicaría ese tema. Gracias, Carmen. Y la última pregunta ya para cerrar. Lex Frank Brunet dice, para conformar el comité de auditoría, ¿cuáles serían los directivos que se deberán incluir para que esté fortalecido y funcione el comité de auditoría? Bueno, cuando yo digo comité de auditoría, en Colombia funciona comité de auditoría, en otros lados no sé cómo se llame, consejo creo que le llaman. Son personas que normalmente, pues que hacen parte en Colombia de la junta directiva, ¿no? Y ahí nombran representantes, 3 a 5 personas expertas en diferentes temas, en temas financieros, en temas
específicos del sector al que se dedique la compañía, ¿sí? Ahí definen como los roles y eso también está dentro de los estatutos y los documentos ya de gobierno de la empresa, cuáles son los requisitos que deben tener los miembros del comité de auditoría, pero estos son personas externas. Acá en Colombia hacen parte de la junta directiva, ¿sí? De la compañía, pero son personas externas y pues deben tener conocimientos específicos en determinados temas. El que sí o sí siempre está son temas financieros y uno experto en el, digamos que en el, no sé, ¿cómo les digo? Como en la, si es del sector financiero, pues que sea experto en temas del sector financiero, ¿sí? Entonces, establecen cuáles van a ser las características, pero eso está en los documentos ya de gobierno de la empresa. De acuerdo, Carmen, muchas gracias. Bueno, entonces damos ya finalizado este webinar del dominio 4. Carmen, muchas gracias por tu tiempo, por sacar este espacio para compartirnos de tu experiencia, conocimiento, expertise. Y a todos, muchas gracias por acompañarnos, por atender a este llamado. Queremos recordarles que todavía nos queda un ciclo de actualización de normas. El próximo 24 de noviembre tendremos el último del dominio 5 para que todos estén súper conectados, pendientes de nuestras redes sociales y página web. En el chat les estamos compartiendo el link de la oferta académica. Allí podrán consultar la próxima convocatoria para que se puedan inscribir y participar en el dominio 5. También será gratuito y los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Una feliz Una tarde para pregunta, todos. Hasta luego, feliz tarde. Gracias. 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 Muchas gracias. El tema de las Gracias. presentaciones de este webinar, las memorias del evento, van a estar cargadas en la plataforma académica para aquellos que son afiliados puedan descargarlas y consultarlas. Asimismo, se les habilitará más tardar el próximo martes su certificado de asistencia debido a que este fin de semana tendremos un mantenimiento en la plataforma. La grabación se estará subiendo la próxima semana también en nuestro canal de YouTube. Esta sí estará disponible para todos, para que la puedan consultar. Una feliz tarde. Gracias.